Yo vivo en Estados Unidos hace casi 25 años y mi trabajo aquí ha consistido en crear, desarrollar y enseñar clases especialmente a distancia, online, con lo cual cuando creamos clases de ese tipo, uno tiene que pensar que muchas de la audiencia, gran parte de la gente que va a tomar las clases, son estudiantes que a lo mejor viven en Estados Unidos, pero son de otras culturas o son estudiantes desde otros países. Uno de los proyectos más grandes que yo participé fue la creación de una maestría MBA, una maestría en Administración de Negocios, que se da a través de la plataforma Coursera y que tiene miles de estudiantes, miles literalmente. Una clase puede tener 1000 alumnos y el profesor tiene ayuda, por supuesto, pero esos estudiantes son de todos los continentes y de todos, de la mayoría de los países conocidos y también países que uno a veces no considera, como de muchos países africanos y asiáticos, incluso de la Antártida. Entonces, cuando uno crea esas clases, tiene que pensar que no sabe a quién va a llegar la clase por dos razones. Número uno, porque las clases son muy numerosas. Y número dos, porque cuando uno hace las cosas online, la tecnología hace que se pueda copiar y enviar, reenviar en redes sociales, poner información de esa clase, copiar un video de esa clase, y entonces uno pierde el control de lo que dice y hace mientras crea el contenido para esa clase. Por eso, la ventaja es que uno puede crear ese contenido de antemano y no lo tiene que hacer en vivo, con lo cual puede tener cuidado en un montón de aspectos que pueden ir mal o pueden no ser entendidos. Acá les voy a dar algunas. Por ejemplo, cuando van a diseñar cursos de capacitación, una de las cosas que hacemos comúnmente en una clase presencial o en una clase estudiantes locales o de nuestro país es usar ejemplos con situaciones locales comunes, con costumbres, por ejemplo, hablar del mate o dar un ejemplo usando el mate o dar un ejemplo usando costumbres que son muy argentinas. A veces incluso he visto que cuando saben que se van a dar para cursos internacionales, tratan de usar costumbres argentinas como ejemplos a propósito, pensando que eso suma. Y en realidad, si la costumbre no va a ser explicada claramente, ni suma ni resta, el estudiante internacional no entiende de qué está hablando. Entonces, si quieren y necesitan usar ejemplos locales, eh, con comidas, con el mate, con bebidas, con costumbres, es importante que sean aclarados y si no, busquen ejemplos que sean bien universales, cosa que quede claro para todos. El uso de ejemplos cuando uno desarrolla contenidos para una audiencia internacional es fundamental. Es muy importante usar ejemplos porque si quedó alguna duda de lo que uno está expresando en la parte teórica o de lo que están leyendo en la parte teórica, un ejemplo aclara muchísimo. Y la belleza de la tecnología es que si están viendo un video y no entendieron la teoría y después ven el ejemplo y lo entienden, van a volver a escuchar y eso les sirve muchísimo al estudiante para su aprendizaje. Sin embargo, hay que ser muy cuidadoso con los ejemplos. Como yo ya les decía, los ejemplos de situaciones locales a veces pueden no ser entendidas por la audiencia a la que se le va a enseñar. Y a veces la audiencia puede cambiar, o sea, uno crea estos contenidos, de repente uno crea estos contenidos para Latinoamérica, entonces considera que los ejemplos locales aún pueden ser entendidos. Pero esos contenidos que fueron creados para Latinoamérica existen en la nube o en un servidor en algún lado y la universidad o la entidad para la cual crearon los contenidos puede decidir que pueden ser usados para otras nuevas audiencias. Entonces, crear contenidos que sean demasiado, que estén enfocándose demasiado en una audiencia a veces no ayuda. Es mejor crear contenidos y ejemplos que sean neutrales.
uno más uno va a ser dos en cualquier cultura. Entonces, tratar de usar lo que llamamos en tecnología lo que es siempre verde, o sea, lo que siempre no va a cambiar para crear esos videos y los ejemplos que sean neutrales, cosa que las distintas culturas los puedan entender, en vez de hacer cosas demasiado locales que si se cambia la audiencia haya que grabar de nuevo porque otros no van a entender lo que quisimos decir. Les voy a dar un ejemplo de mi experiencia. Un profesor que enseñaba emprendedurismo o emprendedores, cómo ser emprendedores, decidió hacer que todos los ejemplos fueran con negocios locales, o sea, pequeños mercados, negocios de tiendas de panaderías. Entonces, cada semana que hablaba de un tema, iba a un negocio local y le preguntaba al dueño de ese negocio eh, cosas que tenían que ver, por ejemplo, cómo hacen ustedes el marketing, cómo lo hacen local, cómo hacen que la gente se entere que ustedes existen, qué tipo de estrategias usan para obtener empleados cuando es temporada alta, ese tipo de cosas. Cada semana había un tema y cada tema era discutido por las personas de los negocios locales. Ese curso fue un éxito, porque negocios locales hay en todas partes del mundo. Entonces la gente podía entender no solo la teoría, sino también la práctica y cómo se transfería. E incluso creó una suerte de interés por esos negocios locales y algunos de los que no viven en esta ciudad y vinieron a esta ciudad por algunos eventos de la universidad, preguntaban si podían ir al negocio tal o cual que ellos lo habían visto en un video. Entonces, es una manera de llevarlo local a hacerlo internacional o hacerlo nacional, pero sí con ejemplos que son muy universales. El otro lado de la moneda es un profesor que quería crear una clase. Nosotros les aconsejamos a los profesores, como yo les decía, usar ejemplos, y hay algunos profesores que quieren usar el mismo ejemplo en toda su clase, o sea, del módulo 1 hasta el módulo 8, siempre usar el mismo ejemplo y con ese mismo ejemplo ir trabajando los distintos temas. Eh, y un profesor eligió como ejemplo que iba a ser una tienda de mascotas. Entonces, siempre en la tienda de mascotas esa iba a hablar del marketing, iba a hablar de la compra y venta, iba a hablar de los proveedores, del personal, etcétera. Sin embargo, desde el vamos era un error, porque la tienda de mascotas no existen en todos los países. Y en países donde no existe, por ejemplo, nuestros estudiantes en África, incluso en la India, dijeron, nosotros no tenemos tiendas de mascotas. Existen en las grandes ciudades o no existen. No existe la mascota como el concepto de alguien parte de la familia. Entonces, ese ejemplo no iba a ser exitoso. Así que con el profesor tratamos de buscar un ejemplo más universal y terminó siendo un lugar de comidas. Hay lugares de comidas en todas partes del mundo. O querías que fuera un café, pero terminó siendo un lugar de comidas. Entonces, en ese caso, un ejemplo universal para que pudiera ser aplicado. Por eso es importante, como les decía, que la cultura considere, que culturalmente consideremos algo bastante neutro para nuestros ejemplos, y si tenemos la oportunidad de estar con esas personas cara a cara en algún momento, o sea, de complementar esa clase eh, a distancia, online, con presenciales, en las presenciales podemos traer parte de la cultura nuestra e invitar a los estudiantes que compartan parte de la cultura propia. Y entonces está todo bien porque uno está ahí para aclarar lo que no esté claro. Incluso si uno tiene sesiones en vivo, a lo mejor no tiene sesiones presenciales en persona, pero tienen sesiones presenciales en Zoom o a través de Google, a través de la web, esos son buenos momentos para contar historias que son muy específicas, porque uno tiene tiempo de aclarar, pero uno no quiere que quede un video a donde la cosa no está clara y de repente puede pasar ofensivo. Otros temas que hay que tener cuidado son los temas religiosos, los temas de étnicos. Muchas veces estamos acostumbrados a hacer bromas con distintas nacionalidades,
con distintas características de las personas o características de las nacionalidades, y eso puede ser muy ofensivo. Incluso puede ser muy local. Puede ser que un chiste de gallegos en Argentina no sea entendido por otro país, no entiende por qué quiere decir un chiste de gallegos. Entonces, ese tipo de situaciones que son demasiado locales, hay que tratar de evitarlas cuando uno crea materiales que van a estar, que van a quedar, permanecer en un video o en un audio o en un escrito. Eh, Hay que tener cuidado. Uno no quiere ser ofensivo y quiere ser inclusivo. No quiere dejar afuera a las personas que puedan no entender o sentirse ofendidos por lo que uno quiso explicar. Me preguntan qué peso tiene el manejo del idioma en la creación de contenido. No es necesario muchas veces hablar el idioma de los estudiantes cuando uno va a crear contenidos. Por ejemplo, a mí me ha tocado cursos míos que se han visto que se ven en la China. Yo no hablo chino. Los estudiantes sí hablan inglés, el inglés se habla mucho, los cursos son en inglés, pero de todas maneras, mi consejo a los profesores es que usen, si van a usar, se va a hacer crear un contenido para otro país, que usen subtítulos, los subtítulos en el idioma de los estudiantes. No, yo no aconsejo que haya doblaje, porque cuando hay doblaje, es decir, cuando yo estoy hablando en español, pero alguien dobla mi voz en otro idioma, las traducciones a veces no son exactas, entonces pueden malinterpretar lo que usted está explicando o a lo mejor confundirse y en realidad usted fue muy claro, pero la traducción no está clara. Entonces, si la traducción está escrita en subtítulos, es mucho más fácil corregirla y evita confusiones en el aprendizaje, en el conocimiento de los alumnos. El doblaje, muchos sistemas, incluso YouTube, lo hacen automáticamente en muchos idiomas. Así que consideren poner los videos en un sistema que les va a hacer la transcripción de los subtítulos y ustedes la pueden corregir. Me preguntan si tuve que readaptar materiales para una audiencia en particular y en realidad sí, si fue creado si fue creado, por ejemplo, con ejemplos o ejercicios para estudiantes locales y esto va a una audiencia internacional, es importante reeditarlo. Sobre todo si fue creado sin pensar que podía llevarse a una audiencia internacional, porque existen diferencias. Esa cuestión de neutralidad en los ejemplos y en los contenidos eh, es, es muy importante y es algo que muchas veces no lo hacemos en nuestras clases presenciales o en las clases a donde los estudiantes son de nuestra misma región. En cuanto a los recursos técnicos utilizados para facilitar la interacción entre los estudiantes, es muy importante que se piense en eso. O sea, para crear un curso para una audiencia internacional, empezar por hacer una lista de los contenidos que van a incluir en el curso. Después, para cada uno de los contenidos, pensar ejemplos, ya sea que sea un hilo, que se use siempre el mismo ejemplo en distintos aspectos, o sino que se usen distintos ejemplos, pero hacer que otra persona vea los ejemplos, además de nosotros, y si hay alguien internacional que también los vea y diga cómo le caería a esa cultura ese tipo de ejemplos. Asegurarnos que no va a ser ofensivo, que no va a ser que si vamos a contar un chiste no va a quedar claro. Mi consejo es no usen el humor, a menos que estén muy seguros de que uno no se está burlando de una persona, de las características de las personas, de la etnia de las personas, de las nacionalidades, porque realmente no todo el mundo lo entiende como un chiste y a veces queda que no se entendió el chiste o a veces queda que en realidad resultó ofensivo y eso no es inclusivo. Otra cosa importante es que hay muchas bromas, muchas veces las bromas
que son violentas, que involucran violencia, racismo, eh, etcétera. Entonces yo les diría, revisen las bromas, si van a usar un chiste, revísenlo y asegúrense de que el chiste es gracioso para todos y no ofensivo para algunos. Después que pensaron en el contenido, en los ejemplos, eh, que alguien vio el material ese en particular para asegurarse de que tiene el mismo efecto que ustedes quieren lograr en el estudiante, piensen en actividades. Y si van a tener estudiantes de distintas culturas, lo ideal es crear actividades a donde los estudiantes puedan interactuar entre ellos. Por ejemplo, trabajos de grupo, porque eso les ayuda a los estudiantes, primero a conocerlo de otra cultura y a escuchar. Muchas veces los estudiantes nos escuchan cuando están en trabajo de grupo porque casi que adivinan lo que el otro va a decir. Cuando son de culturas diferentes, las costumbres son distintas, entonces uno no puede adivinar qué es lo que el otro va a decir. Y eso es un buen ejercicio para los estudiantes para aprender de otros y para abrir la cabeza a otras costumbres. Pero también los trabajos en grupo le permiten a esos estudiantes que no están acostumbrados o culturalmente especialmente a hablar con el profesor directamente, a exponer frente a la clase sin prepararse, les permite exponer sus ideas a una audiencia que es segura, es su pequeño grupo de 4 o 5 compañeros, y entonces ahí refuerzan sus conocimientos y refuerzan la confianza en sí mismos para poder interactuar frente al profesor o con toda la clase. Entonces uno crea como lugares seguros para que los estudiantes puedan contribuir. Sí es importante pensar esas estrategias seriamente cuando uno está creando una clase para estudiantes internacionales, especialmente cuando lo está haciendo a distancia, porque cuando uno prepara una clase y está cara a cara, tiene siempre la oportunidad de arreglarlo, de aclararlo, pero si la clase va a estar puesta en un sistema donde uno no va a tener una interacción sincrónica, puede dar a confusiones y puede que uno no logre el objetivo de enseñar lo que quiere enseñar porque no se usaron buenos ejemplos, no se pensaron las estrategias de interacción con el debido tiempo. Un ejemplo que quiero dar de las clases internacionales, a donde estudiantes de solo 2 culturas, México y Argentina, creamos un programa a donde los estudiantes de México, teníamos estudiantes de México y de Argentina, todos profesores universitarios, y ellos los hacíamos trabajar en grupo, había la misma cantidad, si era un grupo de 6, eran 3 argentinos y 3 mexicanos, y aprendieron muchísimo en esa clase, no solo por lo que hacían en las clases, sino que aprendieron unos de otros, porque uno no sabe cómo el otro aplica ciertas teorías. Entonces, escucharlo a uno le enseña, a los estudiantes les enseña muchísimo del otro. Y eso es una clase sumamente valiosa, que no solo enseña contenidos específicos, sino que les enseña a los estudiantes a ser abiertos y a estar dispuestos a entender que todas las culturas reaccionan diferente ante ciertas estrategias o, eh, o trabajos. Otros detalles importantes para crear ese lugar seguro donde los estudiantes puedan interactuar es tener en cuenta lo que les decía del grupo para que ellos puedan chequear sus conocimientos e ideas con otros antes de tener que hacerlo con el profesor y tener una nota por eso. Es también crear espacios donde los estudiantes puedan conversar, no solo de temas de clase, sino ahora tenemos redes sociales, entonces crearles o invitarlos a crear grupos privados en redes sociales a donde puedan hacer discusiones profesionales que de repente pueden continuar incluso cuando la clase ha terminado. Animarlos a discutir la aplicación de distintas teorías en sus países y que lo compartan es una manera muy rica de implementar la teoría y de aprender. No todo se hace igual en todos lados, aun cuando los resultados son los mismos, pero los procesos son muy interesantes para todo y se aprende mucho.
Una cosa para tener muy en cuenta cuando van a crear la clase, yo les decía que alguien escuche sus chistes o sus ejemplos para ver si son claros, pero también que alguien lea las instrucciones a las actividades. Cuando uno está en la clase presencial y da una instrucción, si el estudiante no entiende, levanta la mano y pregunta. Pero cuando uno va a poner instrucciones por escrito, sobre todo si las va a leer gente de otra cultura, es importante ser muy exhaustivo y escribir hasta el último detalle de la tarea que hay que realizar. No tomar nada por sentado, o se van a dar cuenta que es así, no, no lo piensen, díganlo todo, porque si no el estudiante se encuentra solo haciendo la tarea y no la puede hacer porque no entiende lo que tiene que hacer, porque nos quedó algo sin hacer. Y la mejor manera de resolver eso es que otro lea lo que nosotros escribimos antes de publicar ese curso. Y para ser inclusivo y para no generar, para generar un ambiente positivo, de buena energía en la clase, tengan en cuenta que siempre es mejor hacer que no hablar de temas que puedan ser ofensivos como política o religión, pero también ayudarlos a los estudiantes a que puedan contar historias, así como es la historia del curso y como yo les digo que usen ejemplos, el uso de ejemplos o de casos ayuda para que el estudiante entienda un tema y si no quiere hablar de su propia experiencia, pueda hablar de lo que hubiera hecho José ante una situación así. Entonces, a veces hacerles preguntas diciendo, este es el caso, ¿qué crees que hubiera hecho una persona en la misma situación en tu región, en tu país, en tu pueblo? Entonces, que la persona cuente, pero no, a veces hay que evitar el decir qué hubieras hecho vos, porque a veces tratar, hay culturas a las que no les gusta ser personalizados, les parece, no están acostumbrados a hablar de sí mismos. Entonces, por último, les diría que otra cosa que es valiosa es que cuando ustedes saben que van a dar una clase online sobre un tema en particular, busquen clases online sobre el mismo tema que ustedes van a enseñar y miren a otra gente haciéndolo, porque entonces ver a otros, aun cuando son los mismos temas o a veces son temas diferentes, no solo les puede dar buenas ideas, sino que también les va a dar ideas de las cosas que no quisieran hacer porque eso realmente no les gustó. Entonces acordarse, tengo que acordarme de no hacer esto, no hacer aquello, de no usar una remera verde si tengo una pantalla verde detrás, porque no se me va a ver, no se me va a ver el cuerpo, cosas así que son pequeñas y graciosas, pero que son importantes para tener en cuenta cuando uno se prepara. Mirar videos de otros, leerla, cómo otros han desarrollado actividades y usar esos ejemplos para lo que sí les gustaría hacer o no les gustaría hacer. Espero que mi experiencia y mis datos les sirvan y que haya salido un poco mejor.